Buenos días, les habla José Arrieche y en esta ocasión les estaré hablando de las generalidades del aparato digestivo o tracto gastrointestinal. Este tema corresponde a lo que es el curso de fisiología animal. Para empezar, les voy a hablar acerca de lo que es el aparato digestivo. ¿Qué es el aparato digestivo o cuál es su definición? El aparato digestivo no es más que el conjunto de órganos encargados del proceso de la digestión, que no es más que la transformación de las moléculas en moléculas más sencillas para que puedan ser absorbidas y utilizadas por las células de nuestro organismo. El aparato digestivo cumple con varias funciones. Una de ellas es el transporte de alimentos, la secreción de jugos digestivos, la absorción de nutrientes y la eliminación de desechos metabólicos por medio del proceso de la defecación. Una vez que hemos conocido lo que es el aparato digestivo, vamos a ver entonces cuáles son sus componentes, cuáles son los componentes del aparato digestivo. Recordemos que el aparato digestivo se compone en dos grupos de órganos. Uno los conforman el tracto gastrointestinal y el otro los órganos digestivos accesorios. Dentro del tracto gastrointestinal, que es un tubo continuo que se extiende desde la boca hasta el ano, está compuesto por la boca, donde comienza el proceso de la digestión, gracias a las estructuras que hay dentro de ella. Seguidamente tenemos a la faringe, que es una estructura que va a permitir el paso del bolo alimenticio al esófago. También participan en los procesos respiratorios. Ella se ubica a nivel de la garganta. El esófago tenemos que es un tubo largo de 25 centímetros aproximadamente, que va a permitir el descenso de ese bolo alimenticio. Seguidamente tenemos también al estómago, que es donde se van a mezclar los alimentos con las secreciones digestivas. Y tenemos también el intestino delgado, donde se van a absorber la mayoría de los nutrientes. Este intestino delgado está compuesto por tres partes: el duodeno, el yeyuno y el ilio. Y finalmente tenemos el intestino grueso, que está compuesto por un ciego, un apéndice, un colon ascendente, transversal y descendente. Por supuesto con el recto, que es la parte ya final del tubo digestivo, donde se almacena las materias fecales para salir por el orificio externo o ano. Dentro de los órganos digestivos accesorios tenemos en primer lugar a los dientes, la lengua y la saliva. Los dientes van a contribuir en triturar o cortar los alimentos físicamente, y la lengua va a participar en la masticación y la deglución de esos alimentos. Los demás órganos accesorios, como lo son el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, no tienen contacto directo con el contenido luminal, como con el contenido que está dentro de los órganos, sino que más bien van a producir y secretar sustancias que van a participar en el proceso de la digestión química de los alimentos. Es importante señalar que el hígado produce la bilis, que se almacena en la vesícula biliar, y una vez que se necesita, pasa a través de conducto a la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno. Ahora bien, los procesos de la digestión se dividen en 6 procesos básicos, como lo son la ingestión, la secreción,
la mezcla y propulsión, la digestión, la absorción y la defecación. Recordemos que el proceso de la digestión es transformar todos los glúcidos, lípidos y proteínas en sustancias más simples que puedan ser absorbidas por las células de nuestro organismo. Dentro del primer proceso tenemos la ingestión, ¿verdad? Que es la ingestión de alimentos sólidos y líquidos por la boca. Luego tenemos la secreción de sustancias en el tubo digestivo. Entonces, diariamente las células secretoras, junto con los órganos del sistema digestivo, secretan alrededor de 7 litros de agua, ácido, buffer o sustancias amortiguadoras o reguladoras de pH y enzimas que van a participar en lo que es el proceso de la digestión. Luego tenemos el tercer paso, la mezcla y la propulsión. Mezcla de alimentos y secreciones. Aquí, gracias a los movimientos o a la contracción y relajamiento del músculo liso del tracto gastrointestinal, se van a mezclar los alimentos juntamente con las secreciones y van a ser propulsados a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. Esa capacidad que tiene el tracto gastrointestinal de mover los alimentos, propulsarlos hacia el final del tubo digestivo, se llama motilidad. Luego tenemos la digestión. La digestión no es más que la transformación de alimentos en moléculas pequeñas. Gracias a los procesos mecánicos y químicos, las moléculas de los alimentos que ingerimos van a ser transformadas en moléculas pequeñas. En la digestión mecánica, los dientes cortan y trituran los alimentos, mientras que en la digestión química van a ocurrir otros procesos. Cuando el alimento es mezclado y triturado por los dientes y la lengua participa, como dije anteriormente, en la deglución y en la masticación, estos alimentos se mezclan junto con las secreciones digestivas y una vez que se mezclan en el estómago, gracias a los movimientos peristálticos o de los músculos lisos de este órgano, van a permitir que las sustancias se disuelvan y se mezclen con las enzimas digestivas. Mientras que en la digestión química, las macromoléculas o moléculas grandes de hidratos de carbono, de lípidos, de proteínas y ácidos nucleicos van a pasar o se van a mezclar o se van a romper por un proceso llamado hidrólisis. Las enzimas digestivas procedentes de las glándulas salivales, del estómago, del intestino delgado y del páncreas van a llevar a cabo todas estas reacciones catabólicas, que no son más que la ruptura de esas moléculas grandes en moléculas pequeñas. Tenemos también la absorción, los líquidos secretados, ¿verdad? Y los restos digestivos, juntamente con los iones, van a pasar a unas células epiteliales o unas microvellosidades que van a permitir que sean absorbidas y pasen a la circulación sanguínea o linfática para ser utilizadas por las células del organismo. Y finalmente tenemos la defecación, que es la eliminación de los residuos no digeridos. Aquellos residuos, aquellas moléculas que no han sido digeridas, juntamente con las bacterias, las células descamadas del tracto gastrointestinal, se van a eliminar del cuerpo a través del proceso de la defecación. La materia que no ha sido digerida se denomina materia fecal, OS. Ahora bien, las capas que conforman el tracto gastrointestinal las conforman 4 capas. La primera de ellas es la mucosa. Las paredes del tracto gastrointestinal, desde la profundidad hasta la parte externa, se dividen en estos tejidos.
primero de ellos, como les dije, es la mucosa. ¿Qué es la mucosa? Bueno, es una membrana interior o interna, absorbente y secretora, que está compuesta por un epitelio. El epitelio es un tejido, ¿verdad?, que está en contacto directo con el contenido luminal y que interviene en los procesos digestivos, absorbentes y secretores. El epitelio de la boca, de la faringe, del esófago y del conducto anal está cubierto por un epitelio pavimentoso, estratificado, no queratinizado, que cumple funciones protectoras. En cambio, el epitelio del estómago y del intestino es un epitelio cilíndrico, simple, que va a participar en la secreción y absorción de los nutrientes. Tenemos también dentro de la mucosa la lámina propia, que es un tejido conectivo que sostiene al epitelio, lo fija a la capa muscular de la mucosa. Dentro de esta lámina propia se encuentra una gran parte de las células del tejido linfático asociado a la mucosa, que contiene una gran cantidad de células inmunitarias que protegen contra las enfermedades. Estas células se encuentran mayormente en todo el tracto digestivo, pero específicamente en las amígdalas, en el intestino delgado, en el apéndice y en el intestino grueso. Algo importante de mencionar es también que en el epitelio se encuentran entre ellas unas células exocrinas que van a producir mucus y líquido al interior del tubo digestivo. Eso ocurre a nivel del epitelio. Y dentro también de esas células epiteliales se encuentran las células enteroendocrinas que producen hormonas a la sangre o secretan hormonas a la sangre. Es algo que quería resaltar del epitelio. Y por último tenemos la capa muscularis, que es una fina capa de músculo liso que incrementa el área de superficie para la digestión y absorción. Dentro de esta capa está conformada por músculo liso, que va a permitir lo que son la superficie de digestión y absorción, y que está ampliamente plegada, ¿verdad? Contiene unos pliegues que permiten esa absorción de nutrientes. La otra capa es la submucosa, que es un tejido conectivo denso e irregular que interviene en la irrigación. Esta capa une la mucosa a la muscular. Contiene capilares sanguíneos y linfáticos. Contiene capilares sanguíneos y linfáticos por donde van a circular las moléculas absorbidas en el tracto gastrointestinal. Además de ello, tenemos una red neural compuesta por plexo submucoso o de Meissner, que es un plexo que viene derivado del sistema nervioso entérico, que es un conjunto de células, o 100 millones de células, que están distribuidas a nivel de todo el tracto gastrointestinal. Tenemos por último también que está compuesta por glándulas y tejidos linfáticos. Esta capa submucosa contiene todos estos elementos que van a permitir que el tracto gastrointestinal sea protegido. Por último tenemos la capa muscular, conocida como muscularis propia, la cual interviene en la motilidad del alimento, es decir, en el movimiento de los alimentos por el tracto digestivo. Está compuesta por dos capas de células musculares, una capa circular interna que va a permitir la constricción luminar, va a comprimir, y una capa longitudinal externa, irregular y delgada, que va a permitir la constricción externa, va a permitir el paso del alimento.
o el impulso de los alimentos por el tracto digestivo. Y también tiene un plexo mientérico o de Auerbach, que controla el peristaltismo, el movimiento ondulatorio del bolo alimenticio por el tracto digestivo. Es importante también decir que dentro de esta capa muscular está compuesta también por un músculo esquelético que va a formar parte de lo que es el esfínter externo anal, que permite los movimientos voluntarios de los procesos de defecación, y también van a estar en otros órganos que forman parte de la deglución voluntaria. Para finalizar, es importante conocer también que hay otra capa dentro de estas capas, que es la serosa, que en otra ocasión se estará hablando de esa capa. Gracias por su atención, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en otra oportunidad.